¿Hay alguna pregunta de la tarea, por ejemplo? Sí, a ver, ¿qué pregunta? De los diagramas, aquí está viendo la pregunta que queda dos. Aquí. Diagrama de A, B y X. Tú dices aquí, en esta pregunta, No, recién en la dos. La que trae la vuelta que el tiempo. ¿ya? Los diagramas de A, B y C. A ver, la anterior. VA, VB y VC, en la figura 1. Es esto, es un gráfico en función del tiempo. Lo que se pide es un gráfico en función del tiempo. ¿Ah? No, no, está bien, dale. Quieren demostrar matemáticamente que si cambio la Tierra, Ujú. ¿hay que hacer cuatro casos? No, no, algo general. Algo general, no sé, busquen alguna forma. Oye, ¿por qué hay tanto ruido? Más que hacer los cuatro casos, porque tú puedes cambiar la Tierra arbitrariamente a cualquier punto. Entonces, tal vez deberías poner un caso de un circuito genérico con una Tierra y muchos nodos, n nodos, donde n puede valer cualquier cosa, y tú después decides poner la Tierra en otro de los nodos, sigues teniendo n nodos, pero todos se corren en alguna proporción. Y las diferencias de voltaje van a ser la misma. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que te piden demostrar. Ya, pero puedes demostrarlo de manera más general, definiendo algo como esto, un circuito con muchos nodos. Ya, ahora sí. Teniendo un punto en el gráfico B versus Y, ¿cómo se demuestra que ese punto cumple con la ley de Ohm? Más que un punto, a ver, en un gráfico, si tengo Y y tengo B, Esa es la pregunta. ya, 4. Y corrobore que el punto de intersección cumple con la ley de Ohm. Considere el circuito de figura en función de, asuma valores positivos para B1 y R1. ¿Dónde le voy a robar? Sí, 3A. Este es 3A. No, más allá, más abajo. 3A, ¿ya? Dibuje la recta ID que permitan determinar Bx y X, asuma valores positivos de B1 y R1 y corrobore que el punto de intersección cumple con la ley de Ohm. Bueno, esencialmente les va a dar algo así. Y hay que ver que al ir moviendo esto, se, se intersectan puntos que eventualmente pasan, o sea, si uno extrapola esto llega a cero. La ley de Ohm dice eso, que B e I son proporcionales. En realidad es súper simple, esa pregunta es súper, súper simple. Oye, hay una pregunta ahí. ¿En potencia dónde? No, aquí. Grafique la corriente y la potencia que entrega la fuente de I en función de R1. Entonces uno pone R1 ahí, y pones P, y pones en otro gráfico R1 y algo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oye, espera un poco, esta tarea es para hoy día, ¿cierto? Deberían haber preguntado esto en la semana. ¿Cómo se le ocurre preguntar hoy día? Ya, última, última. Ya, mucho más. Sí. Em, Hay que tratar de inferir esa información a partir de lo que sale en esas hojas de datos. A veces no te entregan suficiente información para inferir eso.
porque sacarle la máxima corriente a una pila es como matarla, más o menos. Se mueren las pilas cuando uno le saca la máxima corriente. Entonces el fabricante te dice, no, se le ocurre acceder a estos niveles, a veces. Otras veces ni siquiera te dicen eso. Mira, esto abre preguntas nuevas y eso es bueno. El que tú te estés preguntando eso es bueno. Creo que estamos cumpliendo con el objetivo. Porque yo diría que la respuesta no es única. Ya, por aquí había otra. Con ese, la corriente máxima que podemos como aplicar a la pila, Ujú. fue como para que fuera el tiro, para que fuera como No, si tú quieres alimentar un circuito que, ¿cómo hacer que la pila te entregue la máxima corriente y qué corriente es esa? Eso es. Ya. Oye, en general agradecería que hicieran preguntas de la tarea los miércoles o los viernes incluso. Yo los viernes voy a tratar de venir. El viernes pasado fue un día especial, pero los viernes en general voy a tratar de venir. Eso, ¿más preguntas? Ya. Después de eso no hay más preguntas, obviamente. Ya, sigamos con la clase, que estamos súper atrasados. ¿Vieron el video? ¿Sí? ¿Les sirvió? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿sí? Ya. Oye, ¿y fueron a la ayudantía? ¿Quiénes no fueron a la ayudantía? Ya, vayan a la ayudantía, pues. Después, estas preguntas pueden hacerlas en la ayudantía. ¿Quiénes fueron a la ayudantía? ¿Algún comentario? ¿Ah? ¿Buena? ¿Sí? Ya. Sí, allá hay un comentario. Mándame un correo porque si no se me olvida. Ya, más preguntas, más comentarios de la ayudantía. Ya. Sigamos, resistencia equivalente. Estábamos viendo leyes ¿de qué? De corriente y de voltaje. Leyes de nodo y de mallas también le llaman. Leyes de Kirchhoff en general. Entonces determine resistencia equivalente. Ya habíamos visto algo de resistencia equivalente, ¿cierto? Habíamos visto esto. Un cubo de resistencia. Y ahora queremos determinar la resistencia equivalente de... Ah, esto es lo mismo. Ah, no, momento, momento. Ah, aquí hay una dependencia, porque esta resistencia equivalente depende de este voltaje V sub X, que... espérense un poco. ¿Aló? No me jodan más, por favor. Ya, es que a veces me llama gente que no conozco y que quiere venderme cosas. Ya. Entonces, disculpen, resistencia equivalente, esta depende de este valor que está aquí. O sea, esta fuente de corriente es K veces V sub X, y V sub X está definido como este voltaje. Chuta, ¿cómo lo hacemos? ¿Se podrá hacer esto, no? Es extraño porque nos piden calcular una resistencia que depende de algo más. Oh, podría ser una trampa porque sabemos que las fuentes dependientes sirven para modelar resistores, pero en este caso el voltaje de control de esta fuente de corriente que depende de un voltaje está lejos. ¿Hay alguna forma de calcular esta resistencia equivalente, no? A ver, de partida, ¿qué es una resistencia? Ya, algo que cumple con alguna ley, como la ley de Ohm, que dice que el voltaje y la corriente son proporcionales. Entonces, yo asumo que esto va a tener algún tipo de curva de este estilo, ¿no? Y esta curva pasa por cero, pasa por el origen. Veamos si pasa por el origen. Si es que el voltaje aquí fuera cero, supongamos que la corriente aquí fuera cero. Si el voltaje es cero, esta corriente es cero. Si esta corriente es cero, esta caída de tensión es cero. Por lo tanto, esta corriente es cero y esta corriente es cero. Ah, sí, parece que pasa por el origen. Ya.
Hay una relación ahí como de linealidad. ¿Conocen la linealidad? ¿Han visto la linealidad en algún curso? Linealidad, álgebra lineal. Oye, ¿y qué características debe cumplir algo que es lineal? Hay como propiedades para que algo sea lineal, ¿o no? Son dos propiedades. ¿Todos sabían que eran dos propiedades o nada que ver? Todos supieron alguna vez durante los estudios previos a este curso que hay dos propiedades para que se cumpla la linealidad. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas propiedades? Homogeneidad y... No, no, un momento, superposición es como parecía, es como las dos, claro. Linealidad y superposición son como lo mismo. Entonces una es homogeneidad y la otra es aditividad. Muy bien. Casi te ganaste una décima por dad, pero te faltaron. Ya, entonces homogeneidad y aditividad. ¿Y no son lo mismo esas dos? Son como parecidas, ¿o no? A ver, ya, quedémonos pensando eso en el subconsciente, ¿ah? ¿Por qué se habla de dos propiedades si en realidad son como la misma cosa? Aditividad y homogeneidad se parecen demasiado. Tanto como para que yo pueda tal vez derivar la homogeneidad a partir de la aditividad, ¿o no? ¿Alguien no tiene idea de qué estoy hablando? Aditividad, ¿se acuerdan o no? ¿Y homogeneidad les suena? ¿Vieron eso en algún curso? Sí, ya. Entonces la homogeneidad debería derivarse a partir de la aditividad, ¿o no? Ya voy a dejar plantear esa pregunta mientras me pregunto si es que puedo resolver esto. ¿Podré resolverlo o no? Entonces, una opción para probar esta curva, porque yo quiero llegar a esta curva, ¿cierto? Yo quiero llegar a que la resistencia equivalente, ¿cuál es la pendiente aquí? 1 partido por Rx. Yo quiero llegar a esta curva, que es una recta que pasa por el origen. Entonces, para todo lo que necesito calcular es la pendiente, es terrible, pero esa es la gran pregunta, ¿cuál es la pendiente de esto? Y tal vez yo puedo darle un voltaje y determinar una corriente, o al revés, darle una corriente y calcular un voltaje. Y si yo sé que pasa por el origen, ¿cuántos puntos necesito para calcular esta recta? Uno. O sea, yo basta con que le meta un voltaje y determine la corriente. O al revés, que le meta una corriente y determine el voltaje. Ah, y si le meto una corriente de valor 1 y mido el voltaje, ¿cuánto es la respuesta? V partido por... Ah, espérate. La resistencia es por definición el voltaje partido por la resistencia, perdón, por la corriente, ¿cierto? Eso es por ley de Ohm. Ya, y si yo le meto una corriente de valor 1 y mido el voltaje, ¿cuánto es R? V. Ah, entonces tal vez lo más fácil en este caso es meterle una corriente unitaria y luego medir el voltaje, ¿no? Yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, si yo le meto una corriente de 1 ampere y mido el voltaje, luego la resistencia es voltaje partido por corriente, ¿está bien? Podría hacerlo, ¿no? Entonces aquí le metemos una corriente isobin que puede valer cualquier cosa. Inyectemos esa corriente en la entrada y luego midamos el voltaje de subin en función de esa corriente. Entonces Vx va a ser I subin, que es la corriente que estoy metiéndole. Ah, esa corriente circula por aquí, produce una caída de tensión Vx, que yo sé que es Vx igual la corriente por la resistencia, ¿cierto? Entonces Vx va a ser I subin por R1. Luego, I2, aquí parece que se dividen las corrientes porque tengo I subin en esa dirección, I2 en esta dirección y K de X en esa dirección. Entonces I sub 2 va a ser esta corriente menos esta corriente. ¿Todos de acuerdo, no? Si resto esta menos esta me da I sub 2. Entonces I sub 2 va a ser I subin menos esta otra corriente que es KBX. Buenos días. Lo que entra igual a lo que sale, eso es lo mismo que dice esta ecuación. Entonces, esta está entrando
y estas dos están saliendo. Entonces, si yo mido esta, es esta menos esta. Ya, ok. Ah, y esta es KBX. Perfecto. Entonces, de aquí yo puedo despejar y luego obtener la resistencia equivalente como la razón entre este voltaje y esta corriente, y eso me da R1 más R2 por 1 menos KR1. Listo. Chequeo de sanidad. A veces es bueno hacer estos chequeos de sanidad. Si K fuera cero, si K fuera cero, ¿qué es lo que esperaríamos que ocurriera en este circuito? Oye, el ejercicio ya terminó, se acabó. Esto es un extra que yo le estoy dando porque en el futuro, en alguna otra especialidad tal vez, ustedes lleguen a un resultado y no se pregunten nada al mirar este resultado. Y yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si es que K fuera cero? Si K fuera cero, ¿qué le pasa a esta fuente? Desaparece porque entrega una corriente cero, independientemente del voltaje. Dije independientemente y no independiente. ¿Eh? Vamos a darle una vuelta después a los adverbios versus adjetivos, pero no es parte de esta clase. Ya, si esa corriente se va, me queda que la resistencia equivalente entre estos dos nodos es R1 más R2. ¿Se ve reflejado en esta ecuación cuando hago K igual 0? Sí, ya, ok. Eso no confirma que esto esté bien, pero al menos me hace descartar que esté mal. ¿De acuerdo? Siempre es bueno preguntarse por los resultados. Ya, resistencia equivalente. Cabe preguntarse si es posible. ¿Ah? Esta constante, ¿por qué va a ser adimensional? Si esta constante te está convirtiendo voltaje en corriente, entonces esta constante tiene que tener dimensiones de conductancia, amper partido por volt. Y eso es mho, que es lo mismo que Siemens, que es lo mismo que conductancia. Ah, perfecto. Entonces esto por esto es adimensional. Y se resta de algo adimensional, lo cual está bien, o sea, esto está bien. Ya. Siempre es bueno preguntarse por las unidades también. Cabe preguntarse si siempre es posible calcular el cociente entre dos variables en un circuito. Bueno, siempre es posible agarrar algo, agarrar otra cosa y dividirlo, ¿cierto? Pero si es que eso tiene o no sentido, cabe preguntarse si eso tiene sentido o no. Y la respuesta es sí, en la medida que este sea lineal. Oh, volvimos a la linealidad. ¿Y cuáles eran los requisitos para que algo sea lineal? Aditividad y homogeneidad, ya. Y solo se considera una excitación a la vez. Oh, eso también es importante. O sea, si yo considero más de una excitación, o sea, en un circuito que tiene varias excitaciones o varios estímulos, tal vez las curvas ya dejan de pasar por el origen. Entonces, cuando tengo excitaciones, estas curvas dejan de pasar por el origen. Oh. Estímulo en general, algún estímulo, voltaje y corriente. Entonces, considera un circuito lineal con excitaciones E1 y E2, que en este caso E1 es una corriente y E2 es un voltaje, en el cual nos interesa medir una respuesta R1. Ojo que R1 no es la resistencia, es el voltaje en la resistencia, ¿sí? Yo tengo una duda en el circuito anterior, porque si se saca como flujo del KX hacia cero, La corriente. la corriente, ¿no se supone que hace un cortocircuito? ¿No se salta la corriente? Si tú eliminas la corriente, si tú haces que la corriente sea cero, es lo mismo que abrir este cable. No hay cortocircuito. La corriente es cero, se fue el cable. Ya. Entonces considera un circuito lineal con excitaciones E1 y E2. E1 es una fuente de corriente, E2 es una fuente de voltaje, en el cual nos interesa medir una respuesta R1, que es un voltaje. Como el circuito es lineal, la respuesta R1, esto no es resistencia, esto es voltaje, ¿ah? Hay que mirar el contexto. El voltaje en la resistencia R1 es alguna constante por la excitación 1 más otra constante por la excitación 2. Y si yo hago que una sea 0, se produce linealidad. Y si yo hago la otra 0,
tengo una relación lineal. Entonces las relaciones lineales son válidas únicamente cuando apagamos todas las demás excitaciones. O sea, solamente cuando hay una fuente en el circuito, los circuitos son lineales. En este curso, en el curso de análisis de circuitos, circuito eléctrico, como se llama el curso, antes se llamaba circuitos electropatéticos, en mi época. El nombre oficial era circuitos electromagnéticos, pero ustedes saben que los alumnos les ponen nombre a las cosas. No sé cómo se llama ahora, Em, pero es como circuito eléctrico el nombre oficial. En este curso, todo lo que vamos a ver es lineal. Y si es lineal, uno dice, ah, debe pasar por cero. Pero si yo aplico dos excitaciones o más y hago que una sea cero, la salida no es cero. Entonces la salida es cero únicamente cuando apago todas las fuentes excepto una. Ahora sí. ¿Qué era la fuente de corriente que está arriba? No tiene una explicación. Uy, qué gran pregunta. ¿Y sabes qué? Te voy a dar una décima por esa pregunta. Tenéis que escribirme. Hay gente que no me escribe y pierde sus décimas. Es como que te dieran un bono y no lo vas a buscar nunca. Entonces, ¿por qué esta de aquí no se considera una excitación? Porque es una fuente dependiente. De la misma forma, a ver, una fuente dependiente es un caso más general para un elemento resistivo, es un caso más general para una ley de Ohm, donde el voltaje y la corriente no son medidos en el mismo elemento. Entonces, una fuente dependiente no es otra cosa que una relación lineal entre varios elementos de un circuito, pero no es una excitación en sí, porque en una fuente dependiente, si otras excitaciones son cero, el resultado de la fuente es cero también. Entonces las fuentes dependientes no se comportan igual que las fuentes independientes. En el caso de la fuente independiente, estas sí son excitaciones externas de un circuito, mientras que las fuentes dependientes son relaciones de linealidad dentro del circuito. ¿De acuerdo? ¿Una fuente dependiente puede entregar potencia? Uy, están divididos. A ver quiénes dicen que sí puede entregar potencia. Quiénes dicen que no puede entregar potencia. Ya, y quiénes no saben. Ya, una fuente dependiente matemáticamente puede entregar potencia. En la práctica, una fuente dependiente, en la práctica, cuando uno construye una fuente dependiente, estas fuentes realmente toman potencia de otra parte. Entonces se alimentan de otra parte. Pero matemáticamente, en un circuito de esta forma, esta fuente matemáticamente entrega o puede entregar potencia. Claramente se cumplen las condiciones de linealidad. Está aditividad y está homogeneidad. ¿Sí? Un poco para atrás, entonces si tenemos dos fuentes distintas, no podemos hacer como el juego que hicimos en el celular anterior para calcular la efectividad. Si tiene dos fuentes distintas, ¿cómo eso? El otro hubiera sido independiente, ¿Cuál? estaba ahí, Si esta hubiera sido independiente, si esta hubiera sido independiente, esta ya no pasa por el origen, ya no cumple con la ley de Ohm. ¿De acuerdo? O sea, si un circuito tiene fuentes independientes, no necesariamente va a pasar por el origen. ¿De acuerdo? Pero este no tenía fuentes independientes, por lo tanto, tiene que pasar por el origen si es que es lineal. Todo esto va junto, ¿ah? Linealidad tiene que ver con aditividad y homogeneidad, que son dos propiedades. La aditividad dice que la respuesta en función de X e Y, que son dos estímulos diferentes, o sea, si sumamos estos dos estímulos, me va a dar C1 por X1 más C1 por Y1 más C2 por X2 más C2 por Y2, aplicando esta ecuación. Y eso me da R1 de X más R1 de Y, donde X claramente es una combinación de X1 y X2, y eso es vector X, y el vector Y es Y1 e Y2. Todos conocen esta propiedad, ¿o no? O sea, ¿qué está diciendo esto? Que R depende de E1 y E2. X vector incluye
E1 y E2, ¿cierto? Incluye X1 y X2, que son los respectivos estímulos para E1 y para E2. Y, por su parte, es otro vector que incluye I1 e I2, que son los respectivos estímulos para E1 y E2. Y la respuesta ante la suma es la respuesta ante cada uno de ellos sumada. Eso es lo que dice la propiedad de aditividad. Súper importante entenderla bien. Segunda, homogeneidad. R1 de alfa X es, aplicando esta misma ecuación, C1 de alfa X1 por alfa por X1 más C2 por alfa por X2, donde X1 y X2 hacen el vector X. Y eso es alfa, yo puedo sacar alfa para afuera y tener alfa por la respuesta 1 de X vector. Entonces la homogeneidad indica que si yo multiplico una entrada por una constante, eso es lo mismo que la respuesta ante esa entrada multiplicada toda por la constante. Uno las mira y dice, yo sospecho que la homogeneidad puede salir de la aditividad. Y si uno hace los cálculos, efectivamente funciona. La homogeneidad sale de la aditividad. Sin embargo, la homogeneidad se deriva de la aditividad solamente cuando uno considera números reales. Si uno considera números complejos, en general, no se cumple. Aquí hay un contraejemplo. Este es un contraejemplo de que la homogeneidad no puede ser derivada a partir de la aditividad cuando uno considera números complejos. Vean este contraejemplo, ¿no? Ya, entonces, resistencia equivalente. Supongamos que queremos calcular la respuesta 1, que es un voltaje, partido por E1, que es una corriente. Respuesta 1, que es un voltaje, partido por E1, que es una corriente. Es decir, ¿cuánto afecta E1 a la respuesta R1? Para esto solo consideramos la excitación E1 y hay que apagar E2. Entonces, cuando uno quiere calcular estos coeficientes constantes, si yo que quiero calcular este coeficiente, entonces le aplico una excitación E1, voy a obtener R1. ¿Qué tengo que hacer con E2 para obtener C1? Tengo que hacer que este sea 0, ¿cierto? Entonces, si uno quiere calcular estos coeficientes de linealidad, necesariamente para calcular C1 tengo que hacer E2 igual 0. Y al revés, para calcular C2 tengo que hacer E1 igual 0. ¿De acuerdo? Bueno, hacer E1 igual 0 o hacer E2 igual 0 se llama apagar las fuentes. Entonces, aquí hacemos R1 es C1, E1 más C2 por E2. Pero si hago E2 igual 0, cambio esta ecuación por R1 igual C1 por E1 y en ese caso, al hacer el cociente, obtengo C1. Entonces, apagar una excitación o una fuente implica, si tengo una fuente de voltaje y la hago 0, es reemplazarla por el único elemento que conocemos hasta el momento que me asegura que ese voltaje es 0. ¿Ah? Un cable. Un cable, sabemos que un cable tiene resistencia 0, por lo tanto, un cortocircuito, por lo tanto me asegura que haya 0 volts a lo largo del cable. En cambio, para apagar una fuente de corriente, yo tengo que reemplazar la fuente por lo único que me asegura que la corriente sea 0. ¿Y qué me asegura que haya corriente 0? Que no haya una conexión, que haya un circuito abierto. Entonces, si es que yo quisiera apagar esta fuente independiente, que es una fuente de voltaje, la reemplazo por un cable. Si yo quiero apagar esta fuente independiente, que es una fuente de corriente, yo la reemplazo por un circuito abierto, que es como parecido. Entonces, la fuente de voltaje yo la reemplazo por una resistencia 0. La fuente de corriente, para apagarla, yo la reemplazo por una conductancia 0. Ah, es como dual, ¿o no? Dualidad. ¿Por qué aparece de nuevo esta dualidad? Interesante. ¿Hay preguntas de esto? Sí. Cuando se dice que el voltaje sea 0,
Siempre, siempre que hablemos de voltaje es diferencia de voltaje. Cuando no se dice respecto de qué, uno asume que es respecto de tierra. Entonces, al apagar una excitación implica que la fuente de voltaje se convierte en un cortocircuito y la fuente de corriente se convierte en un circuito abierto. Esto es súper bueno recordarlo. Incluso es como para que lo escriban al tiro, así, en el formulario que están haciendo. ¿Quiénes tienen el formulario a mano, solo por saber? El viernes. Sí, el viernes, porque la I es el otro viernes. Entonces este viernes debería ser. ¿Hay preguntas ya? ¿No? Ya. Sigamos, resistencia equivalente. Luego, en un sistema lineal, la respuesta corresponde a la, silencio, a la superposición lineal de las contribuciones de cada una de las excitaciones del sistema. Entonces la respuesta R1 es esta razón R1 partido por E1 cuando E2 vale 0 multiplicado por E1. ¿Qué valor le habíamos, o qué nombre le habíamos dado a esto? Eso es C1. Más esta constante, R1 partido por E2, cuando E1 vale 0, ¿cierto? Si yo tengo R1 partido por E1 cuando E2 vale 0, eso es C1. Y al revés, R1 partido por E2 cuando E1 vale 0, eso es C2 por E2. Entonces, ¿y cómo se llaman este tipo de relaciones en que la salida es una combinación, ¿cómo es? Lineal de las entradas. Ah, combinaciones lineales. ¿Habían escuchado ese término, no? ¿Sí? La nota es una combinación lineal, típicamente, de las notas de la IES y las notas del proyecto. Sí, ahí están más familiarizados, ¿no? ¿Sí? Estos son como ponderadores, exacto. Muy bien. Entonces, en circuitos ocurre lo mismo. Si uno apaga todas las fuentes, todas las respuestas se van a cero. Si uno hace crecer una fuente, una respuesta sube. Si uno apaga esa fuente y hace crecer la otra fuente, también la respuesta va a cambiar. Si uno hace crecer las dos fuentes al mismo tiempo, la respuesta va a cambiar como la suma de las contribuciones individuales de cada fuente a la respuesta. Y eso es superposición. Entonces en un circuito uno puede aplicar superposición siempre y cuando el circuito sea lineal, que es el caso de todos los circuitos de este curso. En este curso todos los circuitos son lineales. ¿Preguntas? Por lo tanto, en este curso todos los circuitos se les puede aplicar superposición. Y las combinaciones lineales de entradas para producir una salida se pueden expresar en matrices. Yo me ahorro un montón de operaciones, si es que lo pongo en una matriz, porque en la matriz la respuesta 1 va a ser una serie de ponderadores por una serie de estímulos o excitaciones. Este por este, más este por este, más este por este, más este por este, me dan la respuesta 1. La respuesta 2, lo mismo. Entonces yo puedo expresar estas relaciones de linealidad en matrices. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Todo súper bien, ya. Excelente. Divisores de voltaje y divisores de corriente. Esto es súper importante, así que voy a agregar una lámina extra para explicarlo desde otro punto de vista. Supongamos que yo aquí tengo un voltaje de 1 y supongamos que aquí yo tengo un voltaje de 2. Alguien lo está estableciendo. Alguien, no sé quién, alguna fuente. Alguna fuente está asegurándose, por ejemplo, que este voltaje sea de 1. Digamos que hay una fuente de 1. Y aquí hay otra fuente de 2. Perdón, hay tierra ya. De 2. Entonces este voltaje es de 2 y este voltaje es de 1. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a agarrar un material que voy a sacar de alguna parte, que es un material resistivo, y lo voy a poner entre estos dos nodos. Entonces este material resistivo voy a dibujarlo con otro color para que se entienda que es un material resistivo. Ahí está el material resistivo. Ya, si este rojo es un material resistivo,
significa que los portadores de carga que vienen por acá y pasan a través de este material resistivo van a cambiar su nivel de energía. ¿Todos de acuerdo? O sea, si V2 fuera tierra, por ejemplo, vamos a asumir por ahora que V2 podría ser tierra. Si V2 fuera tierra, entonces y si este V1 es positivo, entonces los portadores de carga que vienen por aquí llegan aquí con voltaje V1 y a lo largo de este elemento resistivo pierden energía. Digamos ahora que este elemento resistivo es homogéneo. Entonces, la cantidad de energía que pierden va a ser más o menos proporcional a la distancia recorrida, ¿o no? O sea, aquí el voltaje es V1, aquí el voltaje es 0. Y si me paro justo en la mitad, ¿cuánto va a ser el voltaje? V1 medios. Y si me paro aquí en 3/4, ¿cuánto va a ser? Ok. Ahora hagamos algo un poco distinto. Digamos que tenemos V1. Va, ahí está, 0. Tenemos V1. Y reemplazo el primer segmento rojo por una resistencia, equivalente al valor de ese segmento rojo. Y reemplazo el segundo segmento rojo por otra resistencia. Y aquí voy a tener 3/4 de V1, siempre y cuando esta resistencia sea 1/4 de la resistencia original y esta otra sea 3/4 de la resistencia original. Entonces, de alguna forma, como que esta división, o sea, si yo me cuelgo de este punto, veo un voltaje, y si yo pudiera deslizar esta flechita por sobre el conductor rojo, yo podría tener diferentes niveles de voltaje. Partiendo de 0 aquí, si voy subiendo por aquí, llego hasta V1. Entonces yo tengo cualquier nivel de voltaje que lo puedo representar, por ejemplo, como un voltaje menor a este que está aquí, según la razón entre estas dos resistencias. Bueno, eso que estoy presentando aquí se llama divisor de voltaje. Ah, es un potenciómetro. Los potenciómetros son divisores de voltaje. Entonces esto es un divisor de voltaje. El divisor de voltaje y su dual, el divisor de corriente, el divisor de corriente es el dual del divisor de voltaje y viceversa, son circuitos muy simples que vale la pena manejar al revés y al derecho a la hora de analizar circuitos. Es tan útil que ojalá se lo aprendan bien. No solo facilitan el análisis, sino que también contribuyen a la obtención de expresiones de baja entropía. Esto es en general un divisor de voltaje y esto es en general un divisor de corriente. En el divisor de voltaje yo tengo un voltaje que se divide en dos cuando hay dos resistencias en serie. En el divisor de corriente yo tengo una corriente que se divide en dos cuando hay dos resistencias en paralelo. Entonces todos son los duales. El divisor de voltaje hace que dos resistencias en serie tomen cada una un pedacito del voltaje. En el divisor de corriente hace que dos resistencias en paralelo tomen cada una un pedacito de la corriente. En general, no es necesario que vayan a tierra. De hecho, el divisor de voltaje es una especie de promediador de voltaje. Si yo tuviera aquí un V2, en realidad esto va a ser, el voltaje aquí va a ser una combinación lineal, superposición, de nuevo, una combinación lineal entre V1 y V2. Perfecto. Y eso se pueden calcular de alguna forma. Ya, vamos a partir asumiendo que uno de los nodos es tierra, pero eso no necesariamente es la única opción. Veamos el divisor de voltaje donde uno de los dos nodos es tierra. Corriente I sub in va a ser, si esto es tierra y este voltaje es V in, ¿qué voltaje hay en este nodo? V in, que es el voltaje de esta fuente. Entonces la corriente I sub in, por ley de Ohm, va a ser la razón entre el voltaje y la resistencia. Entre el voltaje y la resistencia. Voltaje y la resistencia en este caso son dos resistencias en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente de dos resistencias en serie es la suma, ¿cierto? ¿Por qué no todos dicen eso? Todos tienen que decir, la resistencia equivalente de dos resistencias en serie es
Eso. Entonces ahí está, la suma de las dos. Ahí ya calculamos I sub in. Teniendo I sub in, yo sé que la caída de tensión o caída de voltaje en R1 también se puede calcular por ley de Ohm. Y va a ser I sub in multiplicado por R1. Si yo reemplazo I sub in acá, tengo que es V in por R1 partido por R1 más R2. Y para VR2 lo mismo. VR2, la caída de tensión en la resistencia 2, es V in por R2 partido por R1 más R2. Son la misma, ¿o no? Cambia el R de arriba. Entonces en un divisor de voltaje yo pongo abajo la suma de las resistencias y arriba pongo la resistencia en la cual estoy midiendo el voltaje. Y eso me da un divisor de voltaje. ¿Perfecto? Mientras más grande sea R2 con respecto a R1, si R2 es muy grande, entonces VR2 va a ser más grande y se va a acercar más arriba. ¿Cierto? Que es lo mismo que aquí. Si yo tengo VR2 y tengo VR1 y este punto lo estoy moviendo hacia arriba, si R2 es más larga que R1, voy a tener una mayor caída de tensión y por lo tanto este voltaje se va a mover hacia arriba. Perfecto. ¿Preguntas de esto? ¿Sí? Tú puedes poner varios divisores seguidos, sí. Mira, esa es una pregunta interesante. O sea, tú dices, mira, yo tengo este voltaje V y divido por 2. Entonces aquí voy a dividir con R y con R. ¿De acuerdo? Y por divisor de voltaje, este voltaje va a ser ¿cuánto? V medios, ¿cierto? Es la mitad, porque la mitad cae aquí y la mitad cae aquí. Y si yo esto lo tomo y divido por otros 2, aquí voy a tener... No, no voy a tener V cuartos. ¿Por qué no? Chuta, ya pues, estoy tratando de aprender algo y no aprendo nunca. ¿Por qué no voy a tener V cuartos aquí? Porque estas quedan en paralelo. ¡Uy, eso es terrible! A ver, esto es terrible, pero es importante verlo. Si yo tengo esta situación de medios, aquí voy a tener V cuartos, ¿de acuerdo? Pero si yo en vez de conectarme a V medios, me conecto a este nodo, no voy a tener V cuartos. Voy a tener algo distinto. A ver, si en vez de conectar este a tierra, lo conecto ¿dónde? ¿Acá? Misma cosa. A ver, ayúdame. Si este es R y este es R, esto es lo mismo que 2R. Si este nodo es este y este nodo es este, esto es lo mismo que 2R aquí. 2R en paralelo con R me da 2R por R partido por 2R más R, y eso es 2 por 1, 2R cuadrado, partido por 2 más 1, 3R, 2 tercios de R. Esto me da 2 tercios de R, y esto me da R. Entonces este ya dejó de ser V medio, porque aquí me quedó 2 tercios de R, y aquí me quedaron 3 tercios de R. Entonces en total tengo 5 tercios de R, y este voltaje ya no va a ser V medios, sino que se corrió un poco más arriba. Se corrió a 3 quintos V. Ya dejó de ser V medio. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno pone un divisor de voltaje, tiene que amarrar este nodo a un valor de voltaje y amarrar este nodo a otro valor de voltaje. Si es que uno después
entre medio hace otras cosas que cambian los niveles de voltaje, obviamente ya no va a funcionar el divisor de voltaje. Perfecto. Divisores de voltaje y corriente. Ejemplo, calcule Vout en la función de Vin para I entre 0 y 1. ¿Y qué es I aquí? I. Vimos este símbolo, ¿no? ¿Qué será? Potenciómetro. Eso es exactamente lo mismo que esto, donde yo puedo desplazar este punto para arriba y para abajo. Por ejemplo, salud, la suma de los dos vale R, y esto vale I por R, y este vale, si este vale R y este vale I por R, ¿este cuánto va a valer? 1 menos I por R, donde I tiene que estar entre 0 y 1. Ah, perfecto, eso es lo mismo. Entonces, este ejercicio de aquí es eso, es un potenciómetro. ¿Cómo? ¿Y puede ser una función de algo más? Sí, podría ser. De hecho, hay circuitos en los que I es una función de un valor digital. Y eso se llaman potenciómetros digitales. Ya. Oye, pero este circuito es terrible complicado, porque, porque tiene muchas cosas. Lo increíble es que aquí dice fin del ejemplo. O sea, yo puedo calcular este circuito que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes por inspección. Bueno, una de las ideas de esta versión del curso de circuito es aprender a mirar los circuitos un poco más de lejos y tratar de calcular algunas cosas por inspección. Tratemos de hacerlo. Entonces, aquí tenemos un voltaje y tenemos dos resistencias y nada más. Entonces yo podría calcular Vx a partir de Vin por inspección. Se puede. De hecho, Vx es el divisor de tensión sobre Vin. ¿Ok? Y esa sale por inspección. Uno mira esta y dice, Vin, que es todo ese voltaje, se divide en dos, en un voltaje debido a R1 y un voltaje debido a R2. Y Vin, al ser dividido en dos, la parte que corresponde a R1 es Vx. Entonces Vx es Vin por R1 partido por R1 más R2. Por la misma ecuación que vimos aquí. ¿Sí? Las tierras, no, pueden ser la misma o pueden ser distintas. Pero hay algo implícito en tu pregunta que es súper relevante. Podrían ser distintas y podría ser que el circuito funcione igual. ¿Mm? Supongamos que son la misma. ¿Habrá corriente en esa dirección o habrá corriente en esta dirección? ¿Por qué no? ¿Ah? Supongamos que hay corriente entrando aquí y esto es un órgano del cuerpo. Si es que hay corriente entrando aquí, tiene que haber corriente saliendo por otro lado, ¿no? ¿Ven algún nodo por el cual pueda salir corriente? Yo no veo ninguno. Por lo tanto, la corriente aquí es cero. Y si la corriente aquí es cero, estos perfectamente podrían ser circuitos independientes. Podrían ser tierras diferentes. En este caso son la misma tierra porque está dibujado el mismo símbolo. Pero igual no hay corriente entre ambos. Son dos partes totalmente independientes. Oye, ese tipo de comentarios son súper relevantes porque con eso yo me doy cuenta que están pensando un poco más allá. Y eso te hace acreedor de una décima. Así que después me escribe un correo y me dice, tengo décima. Sí. Profesor, ¿BI no debería tener distinto signo a BX? Vein, en este caso en particular, tienen el mismo signo. Y la razón es la siguiente. Aislemos esta parte del circuito. Vin, Vx, R1 y R2. Así son, ¿cierto? Ya.
podemos hacer malla aquí. Podemos hacer una pequeña malla y aplicar ley de malla, ¿cierto? Este dice positivo aquí, por lo tanto, este voltaje aquí es negativo. Y este es tierra. Mira, si uno se enreda, lo mejor que puede hacer es hacerlo paso a paso. Y la forma que sabemos hacerlo paso a paso es con malla. Y yo aquí voy a aplicar la típica convención pasiva, que es la que venía usando todo el tiempo, que dice lo siguiente. Al pasar por el positivo, pongo un menos. Entonces, menos Bin, al entrar por un negativo, más Bx, y aquí le voy a poner este signo, Bi, donde yo quiera. Realmente donde yo quiera. Aquí le pongo, si entro por el negativo, le pongo más Bi igual 0. Ah, pero Bx más... Ah, Bx y Bi tienen que ver con esta corriente I, ¿o no? O sea, Bx era algo así como I por R. Ah, pero estamos mal aquí, po, porque la corriente debería ir al revés. Bueno, no importa. Si yo defino la corriente de esta forma, si yo defino la corriente tal cual como está aquí, este Bx va a ser, ¿cuánto va a ser? En función de R1, menos I por R1, menos Bin, menos I por R1, y luego aquí lo mismo. ¿Cuánto es Bi en función de I? Menos I por R2 igual 0. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Yo sé que va para el otro lado, sí. ¿Podría haberlo puesto así? Momento, yo podría haber hecho eso, ¿no? Podría haber hecho eso, porque no sabía originalmente para dónde iba el voltaje. Va a ser menos acá. A ver, espérate, vamos a hacerlo por parte. Ya, eso es lo que nos dio cuando pusimos los signos cambiados. Ahora pongámoslo de esta forma. Entonces, entramos por el positivo, por lo tanto pongo menos Bin. Entramos por el negativo, pongo más Bx. Entramos por el positivo, por lo tanto pongo menos Bi igual 0. Uy, me dieron ecuaciones diferentes. Mala cosa. Pero ahora reemplacemos. ¿Cuánto vale Bx aquí? Bx, si la corriente está yendo en esa dirección, y en esa dirección, Bx es negativo. Porque la ley de Ohm está al revés. Entonces, Bx tiene que ser negativo. Menos Bin, menos I por R, menos I por R1. Hasta ahora vamos bien. Y ahora, menos Bi. Pero Bi tiene la dirección de la corriente en la dirección correcta. Por lo tanto, va a ser más, va a ser, BI va a ser más I por R2. Entonces, más I por... Ah, me dieron la misma, aunque me había definido originalmente la corriente al revés. Wow. O sea, esto funciona. Ya. De esta ecuación, yo puedo calcular I. Y me va a dar que I efectivamente era negativo. O sea, I iba en la otra dirección. ¿De acuerdo? Si I va en la otra dirección, las caídas de tensión definitivamente eran de esta forma. Por lo tanto, Bx tiene el mismo signo que Bin. Se puede hacer el cálculo, se puede llegar a eso. Bx tiene el mismo signo que Bin, porque de hecho, Bx, digamos que Bin es positivo. Pongamos un caso, Bin fuera 2 volts. Y R1 y R2 valen lo mismo, valen R. Entonces Bx va a valer 1 volt y Bi va a valer 1 volt. Y esto está cumpliendo perfectamente con las leyes de Kirchhoff. O sea, estos 2 volts, que aquí son menos 2 en realidad, son la suma de ese voltaje más ese voltaje. O sea, voy a dibujarlo de otra forma.
tengo dos pilas aquí, cada una de 1 volt, pero al revés, ¿cierto? Puesta al revés. Y las dos suman 2 volts. Está bien. O sea, está bien que Vx tenga el mismo signo que, em, perdón, que Vx tenga el mismo signo que Vin, en este caso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Te convencí o más o menos? ¿O necesitas darle otra vuelta? ¿O se la puedes dar tú mismo después? Perfecto. Si te quedan dudas después de eso, habla conmigo. Ok, entonces aquí calculamos Vx, que es del mismo signo que Vin. Otra forma de verlo es imaginando que no tuviéramos la Tierra y que estas dos, todo se da vuelta. ¿Ah? Si todo se da vuelta, es más fácil de ver. Luego, Vout. A ver, aquí tengo A por Vx. Y A es cualquier constante, entonces yo calculé Vx y ese Vx se multiplica por A y me aparece aquí una fuente. Y luego tengo aquí resistencia en serie con este paralelo. ¿De acuerdo? Entonces yo podría calcular, por ejemplo, este voltaje como un divisor de tensión entre R3 y el paralelo R4, R4, R4. El paralelo R4, 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 ¿cuánto es? Si tengo 3 R4 en paralelo, ¿cuánto es el total? ¿Mm? Si tengo 3 resistencias en paralelo y son iguales, ahí están. R4, paralelo R4, paralelo R4. Eso me va a dar R4 tercio. ¿De acuerdo? Pero, bueno, ahí está R4 tercio. Entonces, esta parte de aquí, lo que me dice es que tengo un divisor de tensión para este voltaje. A por Vx lo dividí en R3 partido por R4 tercios. De hecho, este está malo. Este debería ser R4 paralelo R4 paralelo R4. Porque esto de aquí es este nodo. Y luego S se divide en 1 menos I R4 partido por 1 menos I R4 más I R4. Háganlo en sus casas. Esto puede salir por inspección, pero aquí había un error. Efectivamente, esto de aquí tiene que ser estos tres en paralelo. Y se llega a este resultado donde este está mal. Llegar a entender esto por inspección requiere harto ejercicio, partir por algunos más simples y después pasar por otros más complicados. Por eso es que los ejercicios de la tarea suelen ser relativamente simples al principio. Ya, divisores de voltaje y de corriente. Sí, ¿esta? Ya, aquí estos dos estos son R4 en paralelos. Sí, voy a anotar que hay un error ahí, si no después se me olvida. Sí. ¿Cómo se llega a esto? Ya, ¿este está bien? Ya. Si este está bien, entonces ABX podría ser tratado casi como que fuera independiente. Porque alguien produce BX, pero yo después tengo ABX aquí, y lo que pasa aquí no influye en BX, entonces yo puedo tratar esto como un pedazo de circuito independiente del otro. Depende de BX, pero yo puedo tratarlo como si fuera una fuente independiente. Entonces Vout va a ser, a ver, tengo R3 y tengo 3 R4 en paralelo. Entonces voy a hacer un paso intermedio, que es calcular este V sub Z. ¿De acuerdo? A por Vx no es voltaje, esto es fuente de voltaje. Entonces voy a calcular este V sub Z que hay aquí. Para eso voy a poner una lámina extra. Entonces tengo A por Vx, R3, R4, R4, R4. Calculemos V sub Z.
Esto es lo mismo que A por dx, R3, R4 paralelo R4 paralelo R4 es R4 tercio. Eso sale de multiplicar R4 por R4 por R4 y dividirlo por la suma. Pues ahí aparecen productos cruzados un poco más raros, pero si quieren hagan el paralelo entre esos dos y luego eso en paralelo con esto resulta en R4 tercio. Hay algunos que no me creen, ya hagámoslo. Pucha, que son incrédulos. Son súper incrédulos, ¿ah? Entonces yo voy a agarrar mi calculadora, que uso todo el tiempo, que convenientemente es un programa de computación científica. Es bueno tener unos favoritos. Y voy a definir una función y igual paralelo de x1 y x2. Esta es una forma de sintaxis para este programa, donde y es x1 por x2 partido por x1 más x2. Esa es la función paralelo, ¿cierto? ¿Alguien no está de acuerdo? Entonces, si yo digo paralelo entre 1 y 1, ¿qué debería darme? ¿Ah? Un medio. Ya. Y si yo le digo paralelo entre 1 y 1, y eso en paralelo con 1, me da un tercio. Entonces, cuando tengo 3R en paralelo, el resultado es un tercio. Ah, y si yo tengo eso en paralelo con 1 y 1, ¿cuánto debería darme? Hay un cuarto, ¿cierto? Ah, y si tengo eso con 1, ¿cuánto debería darme? Un quinto. Ah, perfecto. Y si tengo este otro, donde este lo cambio por paralelo de 1,1, debería darme un sexto, ¿no? Perfecto. Entonces, si yo tengo n resistencia en paralelo, la resistencia equivalente es partido por n. Perfecto, ya. Ahora sí, ¿cierto? Ya, R4 en paralelo con R4 en paralelo con R4 es R4 tercio. Entonces, este B sub z necesariamente va a ser B sub z igual a x, a bx, perdón, por R4 tercios partido por R3 más R4 tercios. ¿De dónde saqué yo esta ecuación? Esta es la ecuación de divisor de voltaje. Muy bien, tengo BZ. Tengo BZ. Y si tengo BZ y aquí tengo tengo BZ. ¿Z corresponde con al BR4? BZ es el voltaje en este nodo. Y si tengo este BZ y efectivamente estoy dividiendo BZ a través de este otro divisor de tensión, y ahí sí vale lo que tú habías preguntado hace un rato atrás. Tengo este BZ y ese lo estoy dividiendo en I menos 1 y en I, entonces Vout va a ser BZ por I menos, perdón, por I menos 1 menos I, partido por 1. Ah, 1 menos I más I es 1, ¿cierto? Perfecto. Entonces yo reemplazo esto acá y se llega a esta respuesta. R4 tercios partido por R3 más R4 tercios por 1 menos I, que es lo que da esta parte de aquí. Bueno, se puede llegar a este resultado. Lo importante es que hay un error y ese error hay que, perdón, me enredé, aquí estoy. Y ese error hay que enmendarlo. Ya, veamos divisor de corriente, ¿sí? No, no, no. A ver, este divisor de corriente aquí, no, perdón, este divisor de voltaje, dices tú, va a uno de los tres R4.
En realidad, aquí tengo el divisor, ¿de acuerdo? Pero aquí no hay corriente. Si aquí no hay corriente, entonces yo puedo asumir que estos tres están en paralelo y no hay ninguna diferencia de voltaje aquí porque, o sea, estos tres se comportan exactamente iguales, porque no hay ninguna división de corriente aquí. Por lo tanto, yo puedo poner estos tres en paralelo. Y a uno de esos yo le puedo extraer otra división de voltaje. Mira, lo importante es que si hubiera conectado algo más aquí, ya no los puedo poner en paralelo. Estos dos van en paralelo con este más estos dos en paralelo. Ahí sí que no puedo hacerlo. Pero dado que aquí no hay nada conectado, no hay división de corriente, por lo tanto esos tres efectivamente están en paralelo. Ya, sigamos con divisores de corriente. El divisor de corriente dice Vin igual I sub in, Vin igual I sub in por el paralelo entre R1 y R2. Y si yo calculo a partir de esta ecuación, yo llego a que la corriente que circula por R1 es I, faltó I sub in aquí, I sub in, I sub in por R2 partido por R1 más R2. Y la corriente que circula por R2 es I sub in por R1 partido por R1 más R2. ¿Es la misma ecuación que el divisor de tensión? Es parecida. ¿Qué cambió? Cambió la resistencia de arriba. O sea, la corriente en una resistencia es la resistencia opuesta partido por la suma. La corriente que pasa por esta resistencia es la resistencia opuesta partida por la suma. Entonces cambió, se hace la opuesta. Oye, lo interesante de esto, lo interesante, a ver, ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Calcúlalo tú. Pero sí, después se ven con más. ¿Ah? Pero por ahora, veámoslo así nomás. Em, lo que es muy interesante de esto es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago el mismo cálculo, pero con conductancia en vez de resistencia? ¿Se puede o no? Entonces yo tengo I sub in, G1, G2. Ah, bueno, si lo hago con conductancia, yo debería llegar al mismo resultado, pero cambiando R por 1 partido por G. Entonces, IR1 va a ser igual a I sub in por R2 partido por R1 más R2. Esa es la ecuación, ¿cierto? Esa es esa ecuación. Voy a cambiar R2 por 1 partido por G2. Y voy a cambiar R1 por 1 partido por G1. Y esta por 1 partido por G2. Donde G1 es 1 partido por R1 y G2 es 1 partido por R2. Ya ayúdenme un poco. ¿Qué pasa aquí? G1, G2. Y arriba es G1 más G2. Y aquí es 1 partido por G2. Ah, parece que estos se cancelan, ¿o no? ¿Sí? ¿Se van? Sí, ya. Y esto por I sub in. Por lo tanto, IR1, salud, da I sub in por G1 partido por G1 más G2. ¿Ven un patrón aquí o no? ¿Ven un patrón? Se parece más al del divisor de tensión al hacerlo con conductancia, porque el divisor de corriente es el dual del divisor de voltaje. Y para que la fórmula sea exactamente la misma, yo tengo que usar las cantidades dual. En el caso del divisor de voltaje uso resistencia, en el caso del divisor de corriente uso conductancia. O sea, esto es lo mismo que, esto es exactamente lo mismo que G1 partido por G1 más G2 por I sub in.
lo cual me hace devolverme aquí. Y esto debería ser lo mismo que G2 partido por G1 más G2 por Bin. ¿Todos de acuerdo? Qué loco, es como magia. O sea, como que todo se comporta parecido, pero es distinto. Es como lo mismo, pero no es lo mismo. Es como, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Excelente. Ya, y eso me dejó más claro entonces el divisor de corriente. Oye, yo sé que estamos al final de la clase. Yo debía haber llegado aquí en los primeros 15 minutos. No lo logré, obviamente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hagan este en sus casas, bueno. Hagan este en sus casas para que lleguen a este final del ejemplo. Y en la próxima clase empezamos con esa pregunta. ¿Qué pasa si hay 3 voltajes? Ya, eso, nos vemos.